Los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saca alhaja al consumidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alagues delante del rey, y estés en lugar de grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y juguete de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa libertad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hablaste bien, come lo que te basta, no sea que saciado de ella la vomines. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo desagradable, que sea el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y trabajo la parará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del trabajo que como mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente tuya y manantial dormido, el justo cae delante del impío.
Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derramada y seguro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, poderosa y eficaz, Señor. Y continuamos en tu presencia, alabándote esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, ustedes saben que nosotros estamos estudiando una serie de cartas que las conocemos como... ¿Cómo conocemos esas cartas? Las cartas pastorales, ¿verdad? Y bueno, estamos nosotros en el capítulo 5 de las cartas pastorales, o bueno, hemos terminado de ver la semana anterior el capítulo 5 de las pastorales. Ahora nada más abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 6. En esta mañana no vamos a continuar con el estudio del capítulo 6 de Primera de Timoteo, porque, como ustedes saben, nosotros al iniciar esta serie de las cartas pastorales hemos procurado ver también si hay algún tema en particular que puede saltar en medio de estos versículos que hemos tratado de exponerlos verso a verso. Y, por ejemplo, hemos tratado la oración como un tema aparte. ¿Se acuerdan? La predicación de nuestro hermano Pablo acerca de la oración, que vimos de manera aislada, no tomando el texto de 1 Timoteo. Ya se han olvidado, hermanos, no se olviden. O la predicación de nuestro hermano José, que habló de liderazgo cristiano. ¿Se acuerdan de esa? Tampoco. Bueno, les invitamos a que puedan ver los videos de vuelta en YouTube. Pero hemos tratado de agarrar algunos temas que nacen de estas epístolas para que también podamos profundizar en el tema. Y uno de los temas que nosotros queríamos hablar en medio de la iglesia está en el capítulo 6, versículos 8 al 10. Lean conmigo. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿cuál tema creen ustedes que vamos a tratar en esta mañana? El amor al dinero, bueno, lo vamos a tratar cuando lleguemos a este pasaje puntual, pero en esta mañana vamos a hablar acerca del dinero. Y justo llegaron las visitas cuando vamos a hablar acerca de meter la mano en el bolsillo. Mentira. No. Vamos a hablar, probablemente lo que ustedes escuchen en esta mañana no sea algo nuevo para ustedes, pero sí a través de la enseñanza, la intención es que nosotros podamos tener o refrescar esta perspectiva bíblica que tenemos que tener acerca de las riquezas, acerca de las posesiones, acerca de lo que está ahora probablemente en nuestros bolsillos y cómo nosotros lo administramos. Entonces, una vez más, quizás para muchos de ustedes no va a ser nuevo, pero sí la idea es refrescar nuestro entendimiento acerca de este tema. Y para hablar entonces sobre este tema puntual del dinero, por favor vayan conmigo a el libro de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Hay un dicho entre nosotros como cristianos, quizás alguna vez usted lo escuchó, que la Biblia habla del infierno y del cielo, ¿no es cierto? ¿Y de cuál de estos lugares habla más? ¿Alguna vez escucharon eso? Que la Biblia habla más del infierno que del cielo. La Biblia, no sé si usted sabía, pero la Biblia habla más veces del infierno que del cielo. Pero hay un tema que la Biblia habla más que del infierno. ¿Y cuál creen ustedes que es? El dinero. ¿Usted sabía, mi hermano, que 1/3 de las parábolas que contó el Señor Jesucristo en todo su ministerio fueron en relación al dinero? Noten eso. Entonces, si la Biblia hace énfasis en este tema, pues de alguna forma nosotros que estamos predicando la Biblia, necesitamos necesariamente predicar acerca de este tema. Ahora ustedes noten, hermanos, que la mayoría de los que estamos nosotros acá
estamos en constante uso de ese recurso del dinero. Probablemente cuando llegue al final del servicio, nosotros meteremos nuestras manos al bolsillo y daremos parte de lo que el Señor nos ha bendecido, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con dinero. Nosotros salimos de esta congregación y probablemente, como ya salimos 2:30, 1, ¿a dónde vamos? A almorzar, ¿no es cierto? Y si no regresas a tu casa, vas a algún lugar a comer y ¿qué? Metes la mano al bolsillo y compras alimento, dinero. Probablemente si tú tienes tu auto y no hay gasolina, ¿qué haces? Necesitas sacar dinero. Y constantemente nosotros estamos o pensando en cómo generar dinero, o en cómo guardar el dinero, o en cómo invertir el dinero, en cómo ahorrar el dinero, pero constantemente estamos pensando en eso. Probablemente nosotros al regresar a casa, si tú has hecho un presupuesto de tu mes, entonces sabes que en la semana que viene vas a iniciarla gastando esto, o también está en tu mente qué cosas no vas a poder hacer probablemente en este mes porque no tienes más dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces constantemente nosotros estamos expuestos a pensar en el dinero o a estar pendientes en el dinero. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos tocando nuestras manos, nuestros bolsillos y estamos obviamente utilizándolo constantemente. Y es por eso que nosotros necesitamos tener una perspectiva correcta sobre este recurso que Dios nos ha dado. Y vamos a contar una parábola. El Señor Jesucristo lo pone ahí como una parábola para que nosotros podamos entenderla. Justo antes de leer el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 13, me pareció muy interesante esta semana que pasó. El viernes, junto con mi esposa, estuvimos en una capacitación que hablaba acerca de cómo crear podcast, de cómo dar a conocer contenido en público. Y algo que a mí me pareció muy interesante de esta reunión es que la persona que daba esta conferencia, por muchos años fue director de las Sociedades Bíblicas Unidas y en diferentes países, y él decía que la manera o la que está en el top de cómo nosotros podemos impactar a la gente o esparcir un contenido es a través de historias. Ese es el número 1 y probablemente se vea reflejado, por ejemplo, cuando ustedes entran en redes sociales y hay una persona contando parte 1 de por qué mi empleado se portó así cocinado y te cuentan una historia. Y esa es la forma en la que actualmente, y creo que sigue impactándonos a nosotros como personas comunes y corrientes, el que transmita alguna información a través de las historias. Y noten que por excelencia el Señor Jesucristo fue una persona que en su ministerio terrenal utilizó historias para enseñar verdades espirituales. ¿Se dan cuenta? Entonces el mayor expositor de todos los tiempos, el Señor Jesucristo, quiso grabar en la mente de las personas comunes y corrientes de este mundo, a través de ejemplos simples de la vida cotidiana, verdades espirituales. Y a eso es a lo que se refiere las parábolas. La palabra parábola tiene que ver con una primera parte que significa para, que es poner al lado. Y volé o volá, que tiene que ver con comparar. Entonces en sí, una parábola es una enseñanza de la vida cotidiana, de la vida común y corriente de aquel entonces, que se pone de una forma al lado de una enseñanza espiritual que el Señor Jesucristo quiere mostrar a través de esa acción cotidiana de la vida. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿ok? Entonces leamos juntos el capítulo 16, versículos del 1 al 13, y veamos qué es lo que el Señor quiere hablarnos acerca de este tema, puntualmente, del dinero. Leamos, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro:
¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y miren, este es el versículo clave de esta mañana, versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las cosas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Interesante, ¿no? Esta historia. Algunos han dicho que esta historia es una de las más, de alguna forma, difíciles de entender, porque el versículo 8 parecería que de alguna forma el Señor Jesucristo está alabando a una persona que comete un fraude, a una persona que es un mentiroso. Y vamos a ver, mientras vamos añadiendo contexto a nuestra historia, qué es la enseñanza espiritual que el Señor Jesucristo pone en este hecho común. ¿Qué era lo común en aquel entonces? Que haya personas que tengan haciendas y que estas personas, a través de transacciones o empresarios, podríamos ponerlo en nuestros tiempos de hoy, hagan comercio y ganen dinero. Eso era común. Y que estas personas tengan administradores, al igual que hoy en las empresas existen personas que te ayudan a ti, si eres el empresario, a manejar tus bienes. Esa era la verdad simple que en ese momento todos los judíos entendían. Ahora vayamos explicando la historia. Como ya dijimos, la parábola es esta enseñanza puntual de la vida cotidiana que se quiere poner o se quiere enfatizar un sentido espiritual. Y en esta parábola que nosotros tenemos acá comienza con un hombre rico. Este hombre rico, probablemente en el contexto que nosotros hemos leído estos pasajes, haya sido una persona que haya tenido mucho dinero, muchas haciendas, muchas posesiones, y muchos de los comentaristas piensan que probablemente este ejemplo que el Señor Jesucristo pone habla de una persona que tenía muchísimas propiedades. Y lo que él hacía era arrendar esas propiedades para que las personas que obviamente se comprometían con él a pagar un arriendo específico pueda ser este arriendo específico una parte de lo que probablemente ellos ganaban cada vez que ellos cosechaban. Entonces, podemos pensar por un lado, una primera cosa, de que lo que ganaba el amo era una parte de las cosechas, puede ser de los granos. ¿Se acuerdan cuando más abajo dice, ¿cuánto le debes a mi amo? Y una de las respuestas es 100 barriles de aceite. Y después el otro le dice, ¿y cuánto debes tú? Y dice 100 medidas de trigo. Entonces probablemente por esa descripción haya sido que estas personas que cultivaban ese tipo de productos tenían que darle una parte o un porcentaje al arrendador, ¿sí? O probablemente haya sido que ese porcentaje de lo que ellos cosechaban tenía que dárselo en dinero, pero simplemente nos muestra a nosotros que tenían ese convenio. Y que esta persona rica pues arrendaba sus tierras. Ahora, nosotros, como ya pusimos también como ejemplo, y si nosotros somos dueños de alguna empresa o de algún emprendimiento pequeño, si tú tienes muchas cosas para administrar, de alguna forma quieres valerte de otras personas que puedan ayudarte a ti a manejar tus recursos. Si no puedes o no te abarcas con todo, entonces buscas a alguien que sea de confianza, buscas a alguien que sea una persona honesta para ponerla en ese lugar, ¿verdad? Entonces esto es lo que había pasado con esta persona. Él buscó a alguien que podía ponerlo como administrador de sus bienes. Muchos comentaristas dicen que obviamente la persona que debía estar en ese cargo era una persona de confianza. Muchas personas o muchos comentaristas creen que este mayordomo probablemente haya sido un hijo de un esclavo que nació bajo su dominio.
y que obviamente como nació y tenía esa cercanía con la familia, entonces lo conocía muy bien el amo, para darle la posición en la que él tenía ahora. Pero muchos otros dicen que probablemente no haya tenido que ser un esclavo, porque si el amo en la historia que el Señor Jesucristo está contando se da cuenta de que alguien está despilfarrando sus bienes, está malgastando sus bienes, entonces en el primer siglo la persona dueña de ese esclavo podría ejercer lo que las leyes permitían en aquel tiempo hacer con un esclavo, o venderlo, o castigarlo, o incluso la muerte era permitida en el primer siglo, que una persona ejerza hacia su esclavo. Entonces, des en cuenta de eso. Entonces, algunos dicen probablemente por esta razón no haya sido un esclavo esa persona que haya sido el mayordomo de este amo, sino probablemente alguien de confianza que el amo en algún punto de su vida conoció y que ahora le da la oportunidad de administrar sus bienes. ¿Cuál era la función de ese administrador y cuál era la función histórica de una persona que administraba los bienes como de alguien que tenía muchas propiedades? Se dice que a estos hombres se le asignaba la tarea de la distribución de los suministros del hogar. Es decir, que esta persona, como tenía obviamente las posesiones de su amo, él tenía la función de dar a cada una de las personas que vivían en la casa junto con los otros siervos lo necesario para vivir, lo necesario para mantenerse, para que esa persona, obviamente los dueños de la casa, puedan alabarle a él por ser un buen administrador y a la vez puedan, obviamente, enriquecerse y vivir de esa riqueza que el mayordomo administraba. Y a la vez que los otros siervos que también estaban en esos lugares puedan disfrutar de los beneficios que el amo tenía, simplemente como receptores secundarios de los beneficios primarios del amo. Sí, entonces vamos bien hasta ese punto. Pero ¿qué es lo que pasa acá en la historia? Eso sería lo común, ¿no es cierto? Lo que se esperaba de un buen administrador. Lo que los judíos en aquel entonces veían de los amos que tenían tierras en aquel entonces. Eso era lo normal. Pero el Señor Jesucristo en esta historia la cambia y dice que este mayordomo no era fiel. Que este mayordomo que tenía a cargo todas estas posesiones, lo que hizo fue disipar los bienes de su amo. Y obviamente esa palabra disipar tiene que ver con malgastar, tiene que ver con despilfarrar el dinero de su amo. Y noten también que en el relato que nosotros leímos, no hay ningún versículo en los que el mayordomo diga, no, es que no es así, me están acusando falsamente de que yo he estado despilfarrando los bienes de mi amo. Más bien, el mayordomo no dice absolutamente nada, dándonos a nosotros a entender que era la acusación que se hacía era verdad y que él no podía hacer absolutamente nada en relación a esto y que obviamente él había despilfarrado los bienes de su amo, él los había administrado mal, él no había dado, en esta enseñanza que ya vimos, no había dado a cada persona lo que le correspondía y probablemente esas personas no hayan disfrutado de lo que tenían que disfrutar. Lo había despilfarrado las posesiones de su amo. Y miren cómo sigue el versículo 3. Dice, entonces, terminemos el versículo 2. Lo que le dice el amo a él, le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Que eres un despilfarrador, que eres una persona que malgasta mis bienes. ¿Qué es esto que oigo de ti? Dice, da cuenta de tu mayordomía, que implicaría que el hombre, el amo, le pida, si podríamos ponerlo en nuestros días, los libros de contabilidad a su mayordomo. Entonces le está diciendo, dame la contabilidad de todo lo que yo te permití a ti administrar para darme cuenta de cuánto me has a mí fallado. Obviamente, el Señor Jesucristo lo pone intencionalmente, porque ¿quién de nosotros, si tiene una empresa y sabe de alguien que le está robando dinero, le permite a esa persona ir de vuelta a los registros que se tienen, porque probablemente los va a ocultar? Entonces ninguno de nosotros, si tuviéramos una empresa o así, le daríamos el chance a una persona de que regrese y que de alguna forma restaure lo que hizo, ¿verdad? Pero intencionalmente el Señor Jesucristo dice en la historia que ese amo le permitió al mayordomo ir de vuelta a los libros y traérselos a su amo. Y dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mi mayordomo. El hombre, viéndose en esa posición, el mayordomo, miren lo que dice, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y sigue.
porque mi amo me quita la mayordomía, es decir, ya no voy a poder más ejercer el puesto que tenía de mayordomía en su casa. Y miren cómo sigue. Cavar, no puedo. Y mendigar, me da vergüenza. Entonces, probablemente en esta historia, este mayordomo que estaba en la casa de este amo haya sido un hombre que por muchos años permaneció en la mayordomía. Y probablemente esta persona, como ya era vieja, entonces los trabajos físicos ya no los podía realizar más. Si fuera así, esa es la razón por la que este mayordomo no podía cavar. Pero otros comentaristas dicen que probablemente no se refiera tanto a la vejez, sino que era una persona débil. O sea, una persona probablemente joven, que estaba en la mayordomía, pero que era muy flaco o que era muy débil para realizar trabajos de mano. Y que no podía utilizar realizar esos trabajos, obviamente manuales, para ganar el sustento diario para sí mismo. Esa es una probabilidad. Yo recuerdo ahora, hablando de esta misma historia y poniendo otra historia, junto con mi esposa tenemos unos amigos conocidos y que en algún tiempo fueron a Estados Unidos de manera legal, de manera legal para trabajar allá, y ellos trabajaban en construcción. Y me acuerdo que a él, como era súper delgadito, le habían dicho, no te podemos poner a ti a cargar el cemento o levantar paredes, así que el trabajo que él tenía era pintar las casas, porque no podía hacer otro trabajo porque era muy delgadito. Y recordaba su ejemplo en medio de esta historia. Entonces probablemente haya sido eso. O haya sido muy viejo, en este caso el mayordomo, para hacer trabajos forzados, o probablemente era muy débil para cavar. Y la segunda cosa dice, y mendigar me da vergüenza. Entonces piensen en esto, si tú eres un mayordomo que pasaste casi toda tu vida en el servicio de una persona en su casa y te despiden de tu trabajo y estás en las calles pidiendo dinero, probablemente ya siendo una persona vieja la gente te discrimine, la gente te critique, la gente te señale y te diga, pero no eras tú el que estaba en tal casa y hacías ese ejercicio para tal patrón y demás. Entonces él, si era una persona vieja, diría, yo no quiero que las personas me avergüencen en público. Yo no quiero ser avergonzado, me da vergüenza hacer ese tipo de cosas. Pero en el otro caso, si era una persona joven que dice, me avergüenza pedir dinero, probablemente haya sido una persona orgullosa que diga, no, yo era mayordomo. Entonces, por ser mayordomo, yo tengo que ocupar un mismo puesto. Pero si mi amo me despide a mí, no voy a tener ninguna reputación con la cual yo pueda ir a otra finca, a otra hacienda para que me contraten. Entonces me da vergüenza, por mi orgullo no quiero salir a mendigar. Pero esta persona, obviamente, vemos en estos versículos, cualquiera haya sido de las posibilidades, dice, no puedo cavar y mendigar me da vergüenza. Pero miren cómo sigue la historia. ¿Le está gustando la historia? Pero sigue la historia en el versículo 4 y miren lo que dice, ya sé lo que haré. Y a mí me pareció muy interesante que esa frase, ya sé lo que haré, significa como para nosotros, y lo podríamos poner en nuestros días, como que se me prendió el foco. Ya sé, ¡pum! No sé alguna otra expresión que tenga algún mismo equivalente a eso, pero sería, se me prendió el foco, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y en qué se le prendió el foco? Versículo 4, para que cuando, este es el objetivo, ¿no? De la idea que él tuvo. Dice, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Es decir, yo pueda tener un beneficio de otras personas cuando a mí me quiten la mayordomía. Ya sé lo que haré. Voy a ganarme el favor de otras personas para que cuando yo no tenga, ellos me deban a mí. Y como ellos me deben, no me van a poder decir que no. No me van a poder decir que no, me pueden ayudar. ¿Y qué es lo que hace entonces? Versículo 5. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Ahora noten una frase del versículo 5. Dice que llamó a ¿quiénes? Llamó a dos. Nosotros tenemos en nuestra Biblia el registro de 2 personas que este mayordomo llamó. Pero ¿a quién dice el versículo 5 que llamó? A todos, a cada uno de los que le debían a su amo los llamó. En este tiempo los llamó por teléfono y les dijo, vente rápido acá, ¿cuánto le debes a mi amo? Y tenemos estos 2 ejemplos y dice que el uno le debía ¿cuánto? 100 barriles de aceite.
esos 100 barriles de aceite muchos ponen como equivalente a que sea 4,000 litros de aceite. Ahora piensen en esto, hermanos, para llevarlo a nuestro tiempo hoy. Ustedes compran el aceite de cocina, ¿verdad? El aceite de cocina, ¿cuánto más o menos está? Usted puede encontrar desde el más baratito, $3, no sabemos de dónde viene, pero probablemente también hasta la marca y el grado de calidez del aceite puede tenerlo en $10 el litro de aceite. Pongámosle que ese aceite, cada litro de aceite nos cuesta a nosotros $5. 5 por 4,000, $20,000 le debía el amo. ¿Y qué es lo que hace este mayordomo? Si obviamente estamos poniendo el ejemplo de nuestro tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el mayordomo? Dice, no, ven, siéntate rápido y pon 50. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos un descuento así? Que debamos $20,000 y que alguien nos diga, no, pon 10,000. Pon $10,000. ¡Wow! Descuentazo. Quizás si a alguno de nosotros nos pasa eso, ni siquiera preguntaríamos como esta persona acá, firmaríamos, al igual que esta persona. Y después me explicas, te debo ahora solo 10, diríamos nosotros acá. $10,000. Le bajó una tremenda deuda a la mitad. Y ahora dice que llamó al otro e hizo exactamente lo mismo y le preguntó cuántas medidas de trigo le debes a mi amo. Y él dijo, ¿cuántas? 100 igual. El trigo, hoy también lo estaba buscando, el kilogramo de trigo en nuestro tiempo, lo venden entre $1.60, $1. Pongamos $1, ¿ya? El kilo de trigo, pongamos arroz, ¿ya? Si esta persona solo debía $1 por kilogramo, en 100 medidas, que ya dijimos que era como 400 litros o 400 kilogramos, ¿cuánto debe a su amo? $4,000. Y le dice, pon 80. Es decir, que si hacemos el cálculo y demás, debía 4,000 y debía ahora 3,200. Si nosotros tuviéramos cualquier tipo de deuda y te bajan de algo grande a algo más chiquito y debes 4,000 y ahora solo debes 3,200, te va a parecer una ganga, ¿verdad? Y te va a parecer a ti un beneficio hacer eso. Ahora noten que esta persona hace esto y le rebaja la deuda. Y noten también algo interesante, hermanos, que este mayordomo lo hace todavía estando bajo la tutela del amo. Porque miren lo que dice el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo. Entonces él no había sido todavía despedido, pero él utilizó de sagacidad, de inteligencia, para hacer este fraude, ¿verdad? Y nosotros, pues, nos sorprende, ¿verdad? Ahora, como ya dijimos, tenemos solo 2 ejemplos de estas 2 personas que pusieron o cambiaron la cuenta que le debían a su amo. Pero ¿cuántos habrán sido? Si esta persona era un hombre rico que tenía muchas posesiones, que tenía muchas haciendas y podía darle a cada una de las personas una parte de su terreno, probablemente no hayan sido 2, hayan sido muchísima otra gente. Y probablemente, quizás estas personas, hay 2 posiciones o hay 2 pensamientos acerca de esto, que probablemente esta gente sabía que este mayordomo iba a ser retirado de su cargo y que por lo tanto en complicidad con el mayordomo entonces bajaron sus deudas y obviamente ellos se comprometían en ayudarle al mayordomo cuando sea despedido. O probablemente no hayan sabido absolutamente nada de lo que el amo iba a hacer con este mayordomo y más bien ellos habrían visto la acción de su amo, porque recuerden, el mayordomo tomaba decisiones por su amo. Entonces ellos, los que estaban siendo reducidos la deuda, probablemente hayan visto a este amo como qué bueno que es de este patrón, que le debía tanto y ahora me permitió a través de su mayordomo deberle menos. Y eso haya sido lo que el amo probablemente lo haya frenado a él, porque todo el mundo hablaba quizás en aquel entonces de qué buen mayordomo, qué buena persona que nos ha perdonado tantas deudas. Entonces, si se hablaba en aquel entonces, o la mayoría de estas personas, que le fue reducida la deuda, y él hubiese hecho justicia con su mayordomo, la gente hubiera pensado, pero ¿cómo? O sea, se supone que estamos pensando que era una buena persona, pero ahora, una vez más, le hubiera tocado al amo sentarse con los libros y con cada uno volver a restablecer la deuda original que tenía. Entonces, pero todo esto se los digo con un pensamiento, hermanos.
qué inteligente este mayordomo, ¿no? Qué sagaz este mayordomo. Qué cráneo que tuvo esta persona para pensar en cada detalle de las cosas. Y es por eso que el versículo 8 dice esto: y alabó el amo al mayordomo malo. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado. En la parábola, Jesús, a través del amo, no está alabando el fraude, no está alabando la deshonestidad, no está alabando las mentiras, no está alabando eso, sino que el versículo 8 lo aclara. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Sagazmente. ¿Se dan cuenta? La expresión ahí de sagaz es algo como que el mayordomo podría decir, qué despierto este tipo, qué hábil, qué ingenio que tuvo esta persona, qué despierto, qué vivo, qué inteligente, qué pilas para nosotros en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Qué pilas de este amo, este mayordomo. Y notan, aquí corta el Señor Jesucristo la historia que habíamos dicho de la parábola, la parte normal, un poquito modificada como ya lo vimos, y agrega el Señor Jesucristo, noten, al final del versículo 8, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de la luz. ¡Au! Para con nosotros. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los no creyentes. Los no creyentes, los que, como decimos en el léxico cristiano, los que no le pertenecen a Dios, los que están en el mundo. Los no cristianos. Los incrédulos. Y Jesús dice que los incrédulos actúan más sagazmente en su trato con las otras personas que lo que los cristianos podemos manejarnos con los otros cristianos o gente que probablemente no sea cristiana. En pocas palabras, los incrédulos nos dan de largo. Y más en relación a este tema del dinero. Noten, mis hermanos, una cosa. Si nosotros podríamos poner algunos ejemplos del día de hoy de cómo las personas probablemente no creyentes generan dinero, podríamos pensar en un millón de tácticas, técnicas que ellos tienen. Probablemente usted ha visto los anuncios de personas que dicen, no, es que necesito generar recursos, entonces necesito tomar este curso que me ayuda a mí a realizar buenas ventas. O tomar este otro curso que me ayuda a mí a hablar bien. Porque todo en relación a hacer negocios cuenta, ¿verdad? La apariencia cuenta, el hablar cuenta, las relaciones cuentan, todo cuenta. Entonces, estas personas utilizan todos esos recursos para ganarse el favor de las personas con quienes quieren tener una negociación y así, obviamente, ser enriquecidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y muchos de nosotros probablemente lo hagamos así. Después vamos a decir que no está mal hacer esto. Y quizás pensemos en otro ejemplo. Probablemente nosotros sabemos, o quizás alguna vez nosotros hemos hecho esto, que ya estando en nuestras relaciones de trabajo y demás, y tú necesitas que alguna persona revise un informe, alguna persona revise un papel y que está fuera de tu área y tú vas por ahí con un regalito, ¿no es cierto? Esperando por ahí el favor de esa persona o simplemente, no, quizás no ganarte el favor de la persona, pero sí que te tenga un poquito de estima, un poquito de gracia, para que obviamente pueda leer eso que tú necesitas o ayudarte en ese favor que tú necesitas. ¿Y esas personas lo hacen o no lo hacen? Invitaciones, salidas, y podemos pensar en un montón de otras cosas que en el mundo de los no creyentes se puede hacer para ganar favores. ¿Sí o no? Ustedes saben, y me parecía a mí muy interesante, ustedes saben dónde se va a realizar el mundial, el siguiente mundial, ¿en dónde? México, Estados Unidos y Canadá. Y ustedes sabían que en México, esto estamos hablando de que todavía faltan unos años, ¿no?, para el próximo mundial, pero desde ahora los mexicanos que tienen negocios están buscando la forma en cómo poder potenciar sus negocios a través de inversiones y demás, para que los turistas que lleguen en ese tiempo del mundial pongan todo su dinero en sus empresas. ¡Qué sagaces! ¡Qué sagaces, hermanos! ¡Qué vivos! ¿No es cierto? ¡Qué despiertos! Desde ahora están pensando en el futuro. Ahora, mis hermanos,
Recuerdo, les puse aquí un ejemplo, mi hermano hace algún tiempito atrás, hace unas semanas atrás, viajó a Argentina. Y en Argentina visitó algunos lugares y a él le parecía muy interesante de que en estos lugares conocidos, donde te hacen tours, hay personas vestidas de naranja que se ponen y hacen tours gratis. Entonces ellos viajan, te muestran todo y al final del tour tú puedes darles a ellos alguna cosa que tú creas que se merecen. Y te puedes unir a los tours que ellos van haciendo, no necesariamente en el principio, sino te puedes ir sumando y al final les das. Pero qué interesante que estas personas se ponen pilas en los turistas y dicen, ok, yo sé dar tours, quizás no me voy a poner una agencia, pero voy a hacer esto, me voy a vestir de naranja junto con otras personas y tenemos eso. ¡Qué sagaces! ¿Se dan cuenta? Entonces, las personas buscan de alguna forma enriquecerse y ganar dinero y demás y son pilas. Ahora, probablemente entre nosotros haya gente que también el Señor le ha dado la capacidad de hacer dinero. Probablemente entre nosotros, la Biblia dice que el ser rico o el tener posesiones materiales o no tenerlas es de parte de Dios. En la economía de Dios, Dios ha decidido darnos a cada uno de nosotros lo que nosotros podemos administrar. Y probablemente entre nosotros haya gente que Dios le ha dado la capacidad de administrar mucho más dinero que el que tenemos nosotros. Y no está mal. Y yo recuerdo también un ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el lugar donde yo estudié, una persona que sostenía el ministerio era el dueño de las joyas Premier en Estados Unidos. Y cuando me acuerdo que él estaba dando una charla, él dijo, humildemente, no sé qué tan humildemente, pero es una persona humilde en sí, dijo, lo que Dios ha puesto en mis manos, Dios me ha dado la oportunidad a mí de convertirlas en oro. Dueño de una joyería inmensa. Y todos ahí, toquen mi Biblia. Pero él decía eso, lo que Dios ha puesto en mis manos a mí, Dios me ha dado la capacidad de convertirlas en oro, en convertirlas en dinero y en aportar ese dinero a otras organizaciones y sostener ministerios. Entonces no está mal, hermanos, que nosotros tengamos esa capacidad de generar dinero, de buscar cursos, de buscar recursos para que nosotros podamos ser los primeros en ser llamados si hay una vacante en algún puesto. Somos los primeros en ser los responsables de estar preparados. Y lo podemos hacer. Pero mis hermanos, lo que nosotros no podemos hacer es mirar el dinero como los no creyentes miran el dinero. Porque los no creyentes miran el dinero como si fuera el fin de todas las cosas. Ellos viven para hacer dinero. Ellos se levantan cada mañana para hacer dinero. El propósito de sus vidas es que las cuentas suyas estén llenas de dinero. No me importa si eso implica dejar hijos, dejar familia, hacer negocios torcidos y demás. Su fin es ese, ¿se dan cuenta? Y nosotros no podemos tener el mismo pensamiento que ellos tienen. Lo que nosotros debemos hacer es tener un pensamiento bíblico acerca de las riquezas al saber que nosotros como objetivo y como propósito como cristianos tenemos en este mundo que es glorificar a Dios, hermanos. Y para cumplir ese propósito de glorificar a Dios en medio de este mundo, tenemos que ver las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos en nuestras manos como un medio para alcanzar ese propósito. Y para que otros conozcan al Salvador. Para que otros conozcan a Cristo. Porque nosotros sabemos, mis hermanos, que algún día lo que nosotros tenemos, no lo vamos a tener más. Y para cumplir con ese objetivo de glorificar a Dios, entonces nosotros debemos que, una vez más, mirar nuestras riquezas como el medio por el cual nosotros podemos cumplir con el objetivo, que es llevar a más personas a Cristo. ¿A cuántos, mis hermanos, ustedes piensen en sí mismos, cuántos de ustedes como cristianos, así como han entregado una tortita para ganar el favor de alguien en alguna cosa, en algún oficio y demás, han hecho exactamente lo mismo para predicar el evangelio a una persona que no conoce? Probablemente no lo hemos hecho. Probablemente esta sagacidad que incluso nosotros tenemos para hacer plata, no la hemos trasladado a la parte espiritual y lo hemos hecho exactamente lo mismo para ganar a otros para Cristo. Y en ese sentido el Señor Jesucristo dice,
qué vivos que son los no creyentes para cumplir sus propósitos y qué lentos que nosotros somos como cristianos para cumplir con nuestro propósito, que es glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Así que los no cristianos nos dan a nosotros 2 vueltas, 3 vueltas en cuanto a ser sagaces. Y eso es lo que alaba el Señor. El Señor Jesucristo, por esa razón, mis hermanos, noten conmigo, versículo 9. Versículo 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y es un hermoso versículo si usted lo quiere memorizar, para entender que, mi hermano, en primer lugar, mi hermano, usted tiene que entender que las riquezas que usted tiene un día no van a estar más. No las va a tener. Probablemente las riquezas que usted tiene van a ser después de sus hijos, o de sus nietos, o de una persona conocida, o de desconocidos si las venden. Las personas que quedan vayan a ser de otras personas. Un día usted no va a tener las cosas que usted tiene más. Y solo mientras usted esté en este mundo va a poder administrar ese dinero, esas posesiones, esas riquezas para glorificar a Dios. Solo estando vivo usted va a poder hacer que sus posesiones materiales, su dinero, su cuenta y lo demás no solamente sea productivo aquí en este mundo, sino que sea productivo allá en el cielo, hermanos. No solamente de este lado del sol, sino de ese lado del sol. En la eternidad. Alguien podría, a mí me parece interesante que noten esta característica que el Señor Jesucristo da al dinero. Que dice que el dinero es, ¿qué dice? Injusto. Alguien podría decir, no, pero a ver, el dinero es amoral. El dinero depende de cómo tú lo utilices al dinero. Es como tú haces bien las cosas, o se utiliza bien, o se utiliza mal. Pero a mí me parece algo interesante que el Señor Jesucristo haya dicho que el dinero es injusto. Probablemente, mis hermanos, ustedes tengan en su billetera un billete. Ya, yo quise poner como ejemplo nada más. Y probablemente ese billete que usted tenga, si no es un billete nuevo, estamos diciendo que cualquier otro dinero que usted tenga ya pasó por otras manos. ¿Sí o no? Usted probablemente tenga un billete más arrugado, más bonito, más lindo que otro, pero ese dinero ya pasó por otras manos. Y piensen en esto, hermanos, ¿por qué el Señor llamaría las riquezas injustas? Porque usted dice, bueno, yo tengo este billete, y este billete yo lo puedo cambiar por pan, para mi casa, para mi familia. Usted dice, no, es que este billete yo lo puedo cambiar por vestimenta para mi familia, ¿verdad? Para mis hijos, para la educación de mis hijos. Pero como ya dijimos antes, probablemente ese billete que usted tenga en sus manos ya pasó por otras situaciones. Y usted no sabe si que después de comprar el pan, el billete que a usted le dan, que le entrega la casera de la tienda o la vecina de la tienda y demás, probablemente, ¿y si pasó ese billete por prostitución? ¿Cómo usted sabe? ¿Y si pasó ese billete por lavado de dinero? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Y si ese dinero que nosotros tenemos en nuestro bolsillo pasó para comprar drogas? Ni idea. Y si probablemente usted sea de las personas que tiene un billete nuevo en su billetera, ¿qué le asegura a usted los lugares por donde pasará ese billete cuando usted lo use? Probablemente, hermanos, por esa sea la razón que Jesucristo llama a las riquezas injustas. Son injustas, pero mis hermanos, aún estas riquezas injustas de este mundo pueden ser utilizadas para lo justo. Y por eso Cristo dice, utilicen las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban ¿quiénes? Las personas en quienes ustedes invirtieron ese dinero injusto sobre la tierra, en el cielo, hermanos, en el cielo. La única forma en la que ustedes puede utilizar sus recursos en este mundo para que sean valederos en el cielo es cuando usted los utiliza para ganar a otros a Cristo, hermano. Un día usted ya no va a tener más de ese dinero. Un día su casa ya no la va a tener más.
Pero sí, un día usted va a poder morir de este mundo y otros en el cielo van a poder decirle a usted gracias. Porque a través de tu ofrenda, a través de lo que diste, a través de esas riquezas que Dios te dio como administrador en esta tierra, yo conocí a Cristo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Hay una canción de una persona no muy conocida que ilustra este pasaje o lo que estamos diciendo en esta mañana. Y me gustaría nada más leerles una parte de la canción. La canción dice así: soñé que fui al cielo, te pude allí encontrar. Las calles de oro caminé junto al mar de cristal. Dice, de pronto escuchamos que alguien te llamó. Un hombre joven era que sonriente se acercó. Te dijo, no sé si ahora te acuerdas de mí, mas fuiste mi maestro en la iglesia que asistí. Tenía 8 años, te prestaba atención, y un día Jesucristo acepté en mi corazón. Gracias, gracias por darme al Salvador. Toda mi vida cambió. Gracias, gracias por darme al Salvador. Soy feliz en su amor. Luego otro hombre se acercó y con emoción habló. Tiempo atrás un misionero tu iglesia visitó. Y aunque no tenías mucho, tu ofrenda él recibió. Usó Dios lo que diste y por eso aquí estoy. Gracias, gracias por darme al Salvador. Toda mi vida cambió. Gracias, gracias por darme al Salvador. Soy feliz en su amor. Nota, se acercaron más y cada uno contó cómo en sus vidas fuiste una bendición. Cosas que en la tierra nadie observó, la eternidad las manifestó. Mis hermanos, la única forma en que nosotros podamos utilizar nuestras riquezas, lo que usted le ha dado el Señor en su gracia, ha sido para llevar a otros a Cristo. Probablemente usted, mi hermano, por nuestro descuido y demás, hemos utilizado nuestro dinero para lo que hemos querido. Pero recuerde que una parte de ese dinero debe ser destinada, mis hermanos, para llevar a otros a Cristo. Esa es la única forma en cómo nosotros vamos a poder ganar amigos cuando estas riquezas injustas se acaben. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Queremos rogarle, Señor, que nos ayude a poder ser buenos administradores, a poder ver en su palabra, Señor, un llamado nuevo o refrescar ese llamado que usted nos ha hecho a nosotros, Señor, de cómo administramos las posesiones que usted nos ha dado, Dios. Permítanos tener esta perspectiva celestial en cuanto a la riqueza, Señor, y que no seamos traspasados por muchos dolores, como dice tu palabra a través del apóstol Pablo. Permítanos, Señor, que ese dinero que podamos tener, lo podamos no tener en nuestro corazón. Lo podamos tener para utilizar en diferentes cosas, pero que nuestro corazón esté centrado en Cristo y su reino, Señor. Ponemos estas cosas en tus manos, rogándote, Señor, que actúes en nuestras familias a fin de que le amemos eternamente y con todas las cosas que usted nos ha dicho que le podemos amar. Oramos en nombre del Señor Jesucristo estas cosas. Amén. Las estrellas creó y su luz limitó.
¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.